Buenas tardes, compañeros y maestra. Hoy nosotros venimos a presentarles un tema de la materia de algoritmos y lenguajes de programación, correspondiente a la unidad número 2, subtema 2.3.2, denominado pseudocódigo. El equipo está conformado por Salvador Eduardo Santoyo Ayala y su servidor Isaac Román Quesada Chávez. Bueno, para empezar con nuestra presentación de esta exposición, tendremos que iniciar con la exposición. Entonces, tenemos que decir que la definición es del pseudocódigo, es una forma de exponer los distintos pasos que va a realizar un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Y como pueden ver, ahí tenemos un pequeño ejemplo para presentar cómo serían esos pasos que se asemejan a la programación. Pues una vez dada la definición, damos una función general de para qué nos sirve el pseudocódigo. Su principal función es representar los pasos de la solución de un problema o algoritmo que realiza un programa. Es decir, que representa de forma más detallada el proceso que hace el programa para resolver dicho problema, utilizando un lenguaje cercano al de programación, pero también muy parecido a nuestro lenguaje común para poder entenderlo de una manera más óptima. Bueno, las aplicaciones de un pseudocódigo, pues dicho brevemente y después pasaré a leerles lo que es el texto que está ahí, pues las aplicaciones de un pseudocódigo podrían darse en diferentes programas de la industria como para hasta sumarlo más simple o para tener un mejor control de ciertos aspectos. Y bueno, dicho esto, el pseudocódigo es una de las formas más sencillas y eficaces de demostrar y comprender el funcionamiento de un programa de un software, y aprender a utilizarlo correctamente nos permitirá llevar a cabo su programación de manera mucho más eficaz y rápida. Esto es a lo que me refiero de, por ejemplo, programas de la industria que nosotros podemos llegar a comprender con mayor facilidad y a saber sus componentes de lo que lleva ese proceso. Por ejemplo, les decía en un algoritmo de un código de sumar, simplemente eso va a pasar en un ejemplo que nosotros tenemos, pero es ponerla el número y el programa mismo te va a hacer la suma, y eso serían las aplicaciones que podemos decir. Y aparte, la principal aplicación del pseudocódigo es en la programación del software, como ya mencioné en este rato. Bueno, pues como todo, el pseudocódigo tiene ventajas y tiene desventajas. Una ventaja del pseudocódigo es que cuando tenemos un desarrollo realizado en un sistema, nos facilita escribir al final del lenguaje elegido en mejores condiciones. ¿Esto qué significa? Pues que tendremos una idea más clara de cómo vamos a plantear el problema y cómo queremos culminar dicho problema. La implementación del pseudocódigo también tiene desventajas, y la principal es la falta de normas específicas que lo enmarquen. Esto provoca que muchas veces cuando se quiera implementar un código se vea muy complicado porque trabaja también mucho con nuestro lenguaje coloquial, por decirlo de alguna manera. Entonces, al momento de pasar a un lenguaje de programación, pues el lenguaje de programación probablemente nos salte un error
si lo representamos como lo habíamos representado en un pseudocódigo. Bueno, y otra de sus ventajas y desventajas, pues primero la ventaja. Y se dice que la utilización de un pseudocódigo permite que el desarrollo del software y su implementación final sean muy similares, ya que el pseudocódigo, al ser independiente del lenguaje de programación, se utilizará para crear el resultado final. Esto con las claras diferencias que nosotros tenemos entre estos dos. Y ahora la desventaja. En el caso de implementarse el pseudocódigo en programas muy extensos, puede llegar a ser bastante difícil de entender, sobre todo si nosotros somos programadores novatos o estudiantes de alguna carrera informática. O sea, si en el proceso en el que se alargue mucho, puedes llegar a perder algunas ciertas puntos claves, y aparte de los puntos claves puedes llegar a tener un error en ello por lo extenso que va a ser ese pseudocódigo, y al momento de hacer esto o puedes sacarlo erróneo o simplemente no te va a dar el resultado de este pseudocódigo. Sintaxis de un pseudocódigo. La sintaxis de los lenguajes de programación a los cuales suelen acudir los programadores al momento de crear o desarrollar estos, pues personalmente yo el que más conozco es C++, ya que lo vi un poquito por encima en mi bachillerato. Tuve un profe que era programador en JavaScript, pues entonces también se me hace conocido. Basic también lo vi, no lo utilicé, pero lo vi. Y pues Pascal, LISP y Algol son algunos de los más conocidos. Por ejemplo, en la sintaxis, el proceso se pone dice en este ejemplo que es un círculo. Luego dice definir radio, superficie, perímetro como real, es decir, que solo tomará los números reales, no va a tener en consideración números negativos. Luego en este programa, pues nos saltaría este mensaje que dice introduce el radio de la circunferencia. Entonces aquí donde dice radio, tú pondrías un valor, un X número, por poner un ejemplo, 3 o 10. Entonces aquí ya es una fórmula que es para sacar la superficie, entonces es pi por radio al cuadrado. En superficie la conocemos más comúnmente como el área, y el perímetro es 2pi por radio, es decir, todo lo que mide alrededor el círculo. Y aquí la superficie es, y sería el resultado de aquí, y luego el perímetro es, y nos saldría el resultado de aquí. Y ese sería el fin del proceso. Bueno, y este es un poco más extenso, pero es la estructura que ya anteriormente la vimos, pero podría decirse que no tan a fondo con el ejemplo de mi compañero Román. Y aquí hay diferentes categorías, es las estructuras secuenciales, son las que siguen una secuencia fija que normalmente se encuentra definida por el número de renglón. Esto significa que las instrucciones se ejecutarán de arriba hacia abajo, por ejemplo, lo que ya vimos, que va hacia abajo y después ya simplemente lo puedes entender viéndolo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Luego, estructuras selectivas. Las instrucciones selectivas representan instrucciones que pueden o no ejecutarse de acuerdo al cumplimiento de una condición. Por ejemplo, como mencionaba, si no les dan bien el perímetro,
si por ejemplo nos dan bien el perímetro, por ejemplo 2pi al cuadrado, si no le das bien una cifra, entonces no te va a dar el resultado correcto. La selectiva doble alternativa. La instrucción alternativa realiza una instrucción de dos posibles de acuerdo al cumplimiento de una condición. O sea, por ejemplo, podría de dos posibles alternativas, puede tomar una o la otra dependiendo de la información que tú le lances. Selectiva múltiple. Otro uso común es también la utilización de una selección múltiple, lo que equivaldría a anidar varias funciones de selección. O sea, varias funciones te van a dar, por ejemplo, distintos resultados. Por ejemplo, si es una pregunta sería si tiene 4 lados, entonces un cuadrado, entonces tienes que darle, por ejemplo, a descripción y este mismo programa de selectiva múltiple te va a dar los resultados pese a lo que tú le hayas anotado o escrito en el código. Selectiva múltiple casos. Este caso es similar al anterior, pero aquí nos encontramos con un indicador que es una variable o una función cuyo valor es comparado en cada caso con los valores. En el caso de que coincidan ambos valores, entonces se ejecutarán las instrucciones correspondientes. Es decir, que si no cumple con el indicador, pues no seguiría el programa con las instrucciones, no continuaría. Estructuras iterativas. La estructura iterativa o de repetición, mejor conocida como repetición, permite ejecutar una o varias instrucciones de un número determinado de veces o de forma indefinida mientras se cumpla una determinada condición que tú hayas planteado previamente. Bucle mientras. En este caso, el objetivo del bucle es repetir un bloque de código mientras una condición se mantenga verdadera. Es decir, que si la condición se rompe y pasa a falsa o da un error, se rompería el bucle y te saldrías del programa. Bucle repetir. El bucle repetir comprueba que en las instrucciones del cuerpo del bucle hayan llegado a su final. Entonces, si es verdadera, continúa con la ejecución de dicho programa. Bueno, el bucle hacer es utilizado en programación para repetir un bloque de código de un programa mientras se cumpla cierta condición. A eso se refiere que si esa cierta condición llega a cumplirse de lo determinado que tú vayas a hacer, se va a hacer y se va a repetir. Entonces, el bucle este bucle es utilizado para cuando se desea iterar un número conocido de veces empleado como índice de una variable que aumenta o disminuye. Y el bucle para cada. Esa sentencia de uso muy extendido se utiliza cuando se tiene una lista o un conjunto. Esto podríamos ser como cuando tenemos mismo Excel, podríamos hacerlo así como de una tabla y como si para tener los valores ahí escritos y determinados. El anidamiento permite incorporar llamadas o funciones o procedimientos dentro de otros procedimientos gracias a la inclusión de diversos niveles paréntesis. Esto significa que cualquier instrucción puede ser sustituida por una estructura de control. Bueno, pues por aquí tenemos un ejemplo muy sencillito, creo que todos lo podemos entender. Por decir, vamos a nosotros poner como algoritmo sumar. Entonces sumar sería nuestra función. Tendríamos que ingresar nuestras variables y el tipo de variables que queremos. En este caso, pues serían variables de tipo entero, es decir, que no aceptaríamos números decimales. Ejemplo A, B o C. Luego damos inicio y pondríamos una instrucción que es escribir
introduzca el primer número, pues entero, ¿verdad? Ejemplo 2. Luego leer A, por ejemplo. Aquí podríamos poner A y pues leer A. Luego escribir, introduzca el segundo número entero, ejemplo 4. Y otra vez leer B, leer 4. Entonces sería la C sería nuestra respuesta y C corresponde a A más B. Entonces pondremos una línea más de código y sería la suma es C. Aquí se guardaría nuestra respuesta y pues ya el programa lo ejecutaría y pues aquí debería salir 6. Y pues así se daría por concluido este pequeño problemita. Es uno de los más básicos para comenzar. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo número 2, que es el problema es calcular la suma de los números naturales desde 1 hasta n, o sea, tenemos que poner 1 y hasta dónde se va a detener nuestra suma, por ejemplo, empieza en 1 y nuestra suma se va a detener hasta el número 15, por ejemplo. Entonces el inicio es el leer el número, va a ser lo que nosotros pongamos. Como ya anteriormente expliqué, sería de 1 hasta n, que son 15, un ejemplo, y la suma es 0. Mientras i es menor o igual a n, la suma es igual a la suma más i. Y esto es i igual a i más 1, lo que se supone que va a ser hasta n, 15, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y entonces sería el fin, mientras ese sería uno de los ciclos que nosotros anteriormente ya les escribimos. Y escribir la suma, pues nos aparecería el resultado de esta suma. Como conclusión, el pseudocódigo es una versión simplificada de los lenguajes de programación, ya que este representa específicamente un algoritmo que sigue algún programa de algún software. Esto lo hace mediante la escritura de sentencias lo más parecidas a nuestro lenguaje para que nos sea fácil entenderlo y seguir las mismas acciones del algoritmo en cuestión. Y pues de nuestra parte sería todo. Esperemos le hayan entendido, que haya quedado claro en qué se diferencia un pseudocódigo de un lenguaje de programación. Y pues por último, pues aquí les mostramos nuestras referencias de donde nosotros tomamos nuestra información.